Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva sección del canal en el que vamos a estar aprendiendo patrones de diseño. En este video en específico vamos a estar hablando sobre el patrón strategy. Si dentro de tu código estás llenándote de switch case, if else, en los cuales tienes que validar cada rato que si pasa alguna condición o se cumple alguna validación, tienes que ejecutar una lógica inmensa dentro, tienes que comenzar a analizar si en realidad es el código que tienes ahí, si es extendible o si en realidad necesitas aplicar un patrón de diseño o si no es necesario. Muchas veces, digamos que no es necesario aplicar un patrón de diseño como tal, sino que hacer una buena refactorización y un buen rediseño de tu código te ayuda a que sea mucho más legible, mucho más extendible y que al futuro puedas agregar nuevas funcionalidades sin tener que cambiar la forma en la que está construida la lógica de tu negocio. Hoy vamos a ver un ejemplo muy espectacular en el que vamos a estar aprendiendo el patrón strategy. Miremos un ejemplo en el cual podemos aplicar el patrón strategy de manera correcta y que nos ayudaría mucho. Imaginemos que tenemos un mercado o un e-commerce o cualquier tipo de plataforma en la cual tenemos que realizar pagos por los productos que estemos comprando. Pero, dependiendo del tipo de tarjeta con el que hagamos el pago, vamos a tener una serie de descuentos o se van a calcular los precios a pagar de manera distinta. Vamos a tener que hacer el proceso de pagar, pero va a ser un proceso distinto dependiendo de la tarjeta que utilicemos. Una clase principal, que puede ser el mercado, que utilizaría una instancia de la clase tarjeta, la recibiría y haría validaciones con un switch case o con if, el if, en el cual, dependiendo del tipo de la tarjeta, así por dentro estaría haciendo la lógica para realizar los cálculos que el usuario va a pagar. Imagina el siguiente sistema. Imagina que tenemos un sistema de pagos en el cual tenemos un carrito de compras al cual podemos ir agregando productos. Y de cada producto podemos escoger la cantidad que deseamos llevar de dicho producto. Obviamente, dependiendo de la cantidad del producto y del tipo de impuesto que le aplique, así va a ser el cálculo del valor que va a pagar nuestro usuario. Hagamos un ejemplo. Supongamos que queremos llevar este pantalón. Escojamos una cantidad de 2. Esta gorra, escojamos una cantidad de 2 y dejemos una cantidad y una cantidad de estos dos artículos. Y digamos que vamos a pagar con Visa. Si pagamos con Visa, vemos que acá nos dice, calcula tarjeta Visa. Tiene un IVA del 19% sobre los productos y un impuesto consumo del 6%. Y vemos que acá nos salen los cálculos que se harían si nosotros pagáramos con la tarjeta Visa. Tendremos que pagar un subtotal de 2.489, un IVA de 472, un hipoconsumo de 211 y entonces tendríamos un total a pagar de 3.173.444. Un ejemplo. Pero si escogiéramos la tarjeta Mastercard, vemos que acá los impuestos son distintos. Acá tenemos solamente un impuesto del hipoconsumo del 8% y tenemos un IVA del 20% sobre los productos. Y vemos que los cálculos que se realizan eh, con la tarjeta Mastercard son distintos a los cálculos que haríamos con la tarjeta Visa. Ahora veamos cómo estaría construido esto dentro del código, porque funciona. De funcionar, funciona. Podemos cambiar entre tarjetas y el sistema es capaz de calcular el valor que tenemos que pagar según la tarjeta que escojamos. Pero miremos cómo está el código. Si venimos a mirar el código, vemos que tenemos el método principal, que es el encargado de realizar ese cálculo. Recibe la lista de productos que están dentro del carrito y el tipo de tarjeta con el que se va a pagar. Y por dentro comienza a hacer toda la lógica que se necesite para hacer el cálculo de esos valores. Pero acá vemos donde tenemos un problema. Comenzamos a validar de que si el tipo de la tarjeta es Visa, entonces haga toda la lógica de negocio necesaria para ese tipo de tarjeta. Aplique un 19%, aplique un 8%. Toda esta lógica que está acá la tendríamos que hacer dentro de este if. Si no es tipo Visa, sino que es Mastercard, lo mismo, tendríamos que agregar acá toda la lógica necesaria para aplicar los cálculos necesarios para la tarjeta Mastercard. Ahora pregunta, ¿tú crees que este código es extendible? Si el día de mañana nos pidieran agregar, por ejemplo, un nuevo tipo de tarjeta, no sé, American Express, agregámoslo, a ver qué pasa.
Agreguemos entonces acá, nos tocaría agregar un nuevo el if, por ejemplo, dejemos que Copilot nos haga los cálculos y vemos todo lo que tendríamos que hacer para agregar un nuevo tipo de tarjeta. Tengamos en cuenta que este método de calcular pago es el método principal de esta clase, porque esta clase solamente debería estar encargada de hacer el cálculo. O sea que este método es un método de nuestra lógica de negocio, porque hace parte del núcleo de nuestro sistema. Y para poder agregar un nuevo tipo de tarjeta, estamos teniendo que venir a modificar el dominio de nuestra aplicación, lo cual puede generar errores a futuro, podemos cambiar cosas que no debíamos cambiar y digamos que esto no hace extendible nuestro sistema. Vamos a agregarla a nivel visual también para que se vea. Vamos a mirar. Eso sería aquí, donde tenemos un componente para cada tarjeta. Vamos a copiarnos este y vamos a poner el nuevo. Y vamos a decirle que este va a ser de tipo American Express. Hoy tenemos que agregar obviamente el tipo a, a los tipos de tarjeta que tenemos. Nos tocaría agregar acá American Express y con eso ya tendríamos esta nueva tarjeta. Cambiémosle acá el nombre para diferenciarla. Y si vamos a nuestro navegador, acá ya tenemos efectivamente la nueva tarjeta. Y si escogemos ese tipo de pago, pues efectivamente nos funciona, nos hace los cálculos y vemos que son cálculos distintos para las tres tarjetas. Pero vimos todo lo que tuvimos que hacer para agregar esta nueva. ¿Qué tanto afecta esto nuestra lógica de negocio? ¿Y qué tanto nos impacta? Ahí es donde entra en juego el patrón de diseño Strategy. Ahora miremos cómo queda nuestra implementación utilizando el patrón Strategy. Strategy es un patrón que nos permite expandir la funcionalidad de nuestro software sin tener que modificar la lógica de negocio, que es exactamente lo que necesitamos. Pero ¿cuándo sabemos que podemos utilizar Strategy? Cuando tenemos problemas como estos, en los cuales tenemos un problema que se está realizando de formas distintas, pero al final sigue siendo el mismo problema. En este caso, estamos queriendo realizar el pago de unos productos, pero lo estamos realizando de forma distinta según la tarjeta con la que vayamos a realizar el pago. Entonces, en esos casos, Strategy queda muy bien. Mira, cómo en vez de tener directamente una dependencia de nuestro mercado con la tarjeta con la que se va a realizar el pago, entonces ahora lo que hacemos es definir distintas estrategias. La estrategia Mastercard, estrategia, bueno, en realidad esta de acá sería estrategia American Express. Esa sería nuestra estrategia Mastercard y esa sería nuestra estrategia Visa. Esas estrategias todas van a compartir una interfaz en común o van a heredar de una clase padre, que también se puede hacer con herencia. Pero en este caso lo vamos a hacer con una interfaz que lo que hace es definir un contrato con el cual tiene que cumplir cada una de las estrategias, que en este caso el contrato es que cada una debe tener un método llamado pagar que reciba una lista de productos y debe realizar el cálculo de los valores necesarios y devolverlo. Entonces, ahora lo que hacemos es definir una capa previa a nuestra interfaz, porque necesitamos que alguien defina qué interfaz se va a utilizar o qué estrategia se va a utilizar para saber cómo se van a realizar los cálculos. Para eso entra al juego esta clase de acá, que sería el contexto, que en este caso para nosotros sería el procesador de pagos, dándole un nombre un poco más acorde a nuestro ejemplo. Entonces, el procesador de pagos lo que va a tener es una propiedad estrategia de tipo y estrategia pago, que es el mismo tipo de la interfaz. Como las tres estrategias son del mismo tipo, quiere decir que en esta propiedad de estrategia podemos recibir cualquiera de los tres tipos de estrategia que tenemos acá. Tenemos un método setEstrategia que puede utilizar la clase que nos esté utilizando el contexto, en este caso el mercado, para establecer qué estrategia desea utilizar de las que están disponibles. Y luego de que él establezca cuál es la estrategia que va a utilizar, pues simplemente le queda mandar a llamar al método pagar y pasando la lista de productos.
Como ya por dentro nuestro contexto tiene establecida cuál es la estrategia que se va a utilizar, simplemente lo que hace es utilizar esa estrategia y mandar a llamar al método pagar. Y por dentro del método pagar, pues manda a llamar el método pagar de la estrategia que nuestro usuario o nuestro cliente haya definido, que en este caso el cliente es la clase mercado, quien define cuál es la estrategia que vas a utilizar y pasa los productos que vamos a utilizar para hacer esos cálculos. Ahora miremos cómo queda eso en la implementación. Veamos cómo queda implementado el patrón strategy a nivel de código. Lo primero que hacemos es crear nuestra interfaz, que va a ser común para todas las estrategias. En este caso, vamos a hacer que cada una de las estrategias tenga como contrato, o sea, que tiene que implementar un método llamado pagar, que va a recibir la lista de productos a los cuales se le va a hacer el pago y va a devolver los cálculos del pago que se va a hacer. Luego comenzamos a crear cada una de nuestras estrategias. Por ejemplo, la estrategia American Express. Hacemos que nuestra estrategia implemente la interfaz estrategia pago y obligatoriamente tiene que tener el método pagar. Pero hacemos algo mejor aún. Aplicamos también el principio SOLID Singular Responsibility, donde separamos la responsabilidad que teníamos dentro del cálculo para American Express. Se estaban calculando los totales de IVA, total de tipo consumo y subtotal, y el total, todos en un mismo código. Eso se ve muy grande y es muy difícil de mantener. Y además, para un desarrollador nuevo que llega a nuestro equipo, es muy difícil de entender. Con lo cual, aplicando también una buena práctica de Clean Code, del principio SOLID, de Ziegler Responsibility, nos queda de la siguiente manera. Separamos en un método solamente encargado de calcular el IVA, el cálculo del IVA para American Express. Le hacemos lo mismo con el total de consumo y hacemos lo mismo con el cálculo del subtotal. No nos queda más que calcular el total y devolvemos los datos que vamos a devolverle a la vista para que los renderice. Y así con cada una de nuestras estrategias. Cada una de las estrategias hace el cálculo del IVA, del hipoconsumo y el subtotal de forma distinta, pero siguen cumpliendo con la misma función que al final es pagar. Ahora veamos cómo queda nuestro procesador de pagos o nuestro contexto dentro del patrón. Simplemente lo que hacemos es definir una propiedad llamada estrategia que va a ser del tipo y estrategia pago, que es el tipo de la interfaz. Le decimos que vamos a tener un método llamado setEstrategia que va a recibir un tipo y estrategia pago y va a coger esa estrategia y se la va a establecer a la propiedad que nosotros tenemos dentro del procesador. Con lo cual, las clases que utilicen el procesador van a poder definir en cierto tiempo qué estrategia quieren utilizar. Y luego lo único que les queda simplemente es mandar a llamar al método procesar pago, le mandan la lista de productos y toman la estrategia que ya tenían establecida y mandan a llamar a su método pagar con los productos que vayamos a pagar. Y esto nos va a devolver los cálculos necesarios según la estrategia que escojamos. Ahora miremos cómo queda implementado esto en la lógica que teníamos anteriormente. Antes de implementar el patrón strategy, recordemos cómo teníamos nuestra lógica. Teníamos este método de calcular pago que estaba haciendo varios condicionales y dentro de esos condicionales tenía toda la lógica dependiendo del tipo de tarjeta que fuéramos a utilizar y al final lo que devolvía eran unos cálculos que con lo que se obtenían a través de los productos que íbamos a pagar. Ahora miremos cómo queda esto aplicando el patrón estratégico. Miremos ahora cómo quedó nuestra implementación. Recibimos los mismos productos, recibimos el tipo de tarjeta y ahora lo que hacemos es definir una instancia de procesador pagos. Creamos un nuevo objeto y lo que hacemos es verificar si el tipo de tarjeta es Visa, le establecemos la estrategia Visa al procesador. Si es Mastercard, le establecemos la estrategia Mastercard. Y si es American Express, entonces establecemos la estrategia American Express. Y simplemente nos queda decirle al procesador pago, punto procesar pago, y le mandamos la lista de productos. Y este internamente lo que hace es utilizar la estrategia que ya le pasamos y mandar a llamar al método pagar y pasar la misma lista de productos. Aquí hay un punto de mejora en el cual todavía tenemos que validar cuál es el tipo de tarjeta que vamos a utilizar para saber qué estrategia vamos a utilizar.
Eso lo podemos utilizar utilizando otro patrón de diseño. El patrón de diseño que podemos utilizar acá es el Simple Factory. Ahora verifiquemos si todo sigue funcionando. Recargamos, vemos que todo sigue igual y si escogemos una tarjeta, vemos que acá nos está haciendo los cálculos de manera correcta. Si cambiamos de tarjeta, también lo sigue haciendo y lo mismo con la Mastercard. Sigue funcionando de la misma manera, pero por debajo acabamos de hacer un cambio muy grande. Si el día de mañana nos piden agregar un nuevo tipo de tarjeta, lo único que tenemos que hacer es venir y crear una nueva estrategia, agregar la validación del tipo de tarjeta y nada más. Simplemente mandamos a llamar al procesador pago, punto procesar pago con sus productos, porque la estrategia por dentro ya tiene toda la lógica necesaria para hacer el cálculo de esos pagos. Es muy distinto tener toda esta lógica que teníamos antes dentro de esos if a tener simplemente en este momento la validación de que cuál es el tipo de tarjeta y simplemente establecerlo. Como te digo, eso también lo vamos a mejorar utilizando el patrón Simple Factory dentro de un video que tienes acá mismo dentro del canal. Puedes ir a verlo justo después de terminar de ver este, con el cual hacemos la combinación de los dos patrones y queda todavía mucho mejor la implementación. Si este video te gustó o fue de tu ayuda, me apoyarías mucho dejando tu like y suscribiéndote.